Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio, esta nueva sesión de Mujeres en las Artes Literarias. Hoy hablando justamente de una autora colombiana. Hemos vuelto de hablar de Harper Lee para esta vez encontrarnos para hablar sobre Laura Restrepo. Esta ya es creo que nuestra octava sesión de Mujeres en las Artes Literarias, un espacio que se ha abierto gracias a las escuelas de formación artística y cultural de Fusagasugá, de la Secretaría de Cultura. Mi nombre es Eduardo Garnica, profesor de la Escuela de Artes Literarias en los programas de Escrituras Creativas y el programa de Oratoria y Cuentería. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar hoy, como les decía, de Laura Restrepo González, una de las escritoras que más ha sido premiadas y traducidas en todo el mundo. Es una mujer bastante exitosa en el mundo de las letras. Ha tenido eh, obras notables dentro de la literatura, no solamente la literatura colombiana, sino también para la literatura universal. Cabe hacer una mención inicial y particular, y es que Laura Restrepo se gana en el año 2004 el premio Alfaguara de novela, que es un premio muy importante hoy en día para los novelistas y las novelistas en habla hispana. Ganarse el Alfaguara casi que es como una catapulta al éxito literario, sobre todo pues porque obviamente ya de ahí en adelante te conviertes en un autor alfaguara. En el caso de Laura Restrepo, pues es la primera autora colombiana que se gana el Alfaguara en el 2004, como les decía, con la novela Delirio, que justamente es su obra más conocida. Aparte de esta obra, pues tiene una gran producción literaria, sobre todo novelística, pero también ha hecho mucho cuento y ha trabajado mucho el relato documental, digamos esta especie de crónica comprometida, pudiéramos decir, muy al estilo de Alfredo Molano y de estos relatos como de carácter sociológico, periodístico. Va a estar muy presente Laura Restrepo, digamos, en esta literatura comprometida, en esta literatura que trata de abordar las tensiones sociales, los problemas de una nación como la colombiana, para luego también extrapolarse y extrapolar estos problemas a problemas de otras latitudes, ¿no? Justamente les cuento que en la biblioteca de escritoras colombianas, que es la biblioteca en la que me estoy basando justamente para organizar la parrilla de autoras, que son muchísimas las que están en la biblioteca de mujeres escritoras, en la segunda entrega de esta colección se han venido haciendo compilaciones. Recuerden que la primera entrega de la Biblioteca de Mujeres Escritoras, Mujeres Colombianas, eh, tenía como un libro completo de una autora, y encontramos en estos libros completos desde novelas, por ejemplo una novela de Alba Lucía Ángel, pasando por un libro de poesía de Emilia Ayarza o un libro de teatro de otra autora, etcétera, etcétera, digamos como obras completas. Pero en esta segunda entrega encontramos obras compilatorias, compilaciones, teniendo que en estas compilaciones está una antología de cuento que se llama La Noche Próxima, está una antología de poesía que se llama Incendios, la antología de novela corta que se llama Grietas en el Paisaje, la antología de crónica y periodismo que se llama Las Testigos del Tiempo, la antología de dramaturgia que se llama Que haya luz, la antología de ensayo y crítica que se llama La Mirada Atenta, la antología de literatura infantil y juvenil que se llama Terrícolas, la antología de literatura testimonial que se llama Antes que nada, la antología miscelánea que se llama Constelaciones, y por último la antología de literatura rebelde que se llama Romperlo Todo. Tengo aquí en mis manos la antología de crónica y periodismo Las Testigos del Tiempo, en la cual figuran autoras desde Silveria Espinosa de Rendón, Soledad Acosta de Samper, hasta la misma Laura Restrepo y la autora de literatura
de los pueblos indígenas, Anastasia Kandre Yamakuri, entre muchas otras. Hay alrededor de unas 12 autoras, 14 autoras que están compiladas en esta obra que ustedes pueden encontrar en las bibliotecas públicas de Fusagasugá y del país como libros que son para préstamo y para consulta en sala, y que además también pueden encontrar en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia. Les menciono esta crónica de Laura Restrepo, que está aquí presente en este libro, justamente porque es una crónica que empieza a mostrarnos de alguna manera, o si uno empieza a leer a Laura Restrepo con una obra como esta crónica corta, pues se va a encontrar con una Laura Restrepo que se va a viajar a los campos de refugiados de Yemen, en el África, ¿cierto? Donde miles de mujeres y niños llegan hasta estas costas del Cuerno de África, le llaman comúnmente a esta zona, ¿cierto? Huyendo pues de la guerra y del hambre y del odio. Esto hace parte de una serie de crónicas que construye Laura Restrepo junto con el apoyo de Médicos Sin Fronteras, que es esta organización internacional que tiene presencia en muchos países del mundo con dificultades muy fuertes para el acceso a la salud, ¿cierto? Muchos de ellos están en África, por supuesto, y el país semanal, que es un medio de comunicación. Entonces, Laura Restrepo tiene una gran obra, ya ahorita vamos a adentrarnos un poquito en esta crónica, pero tiene una gran producción literaria también en la crónica, como les digo, en el ejercicio periodístico. Es de cuna periodística, digamos, se forma como periodista, cosa que comparte, por supuesto, pues con otros grandes escritores de nuestro país, incluyendo, por supuesto, pues a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien también se hizo en el periodismo. Y aparte de eso también hay que decir sobre Laura Restrepo, que es una autora que también ha producido literatura infantil. Como les digo, inició su carrera en las escrituras creativas como periodista, digamos, siendo este pues un oficio que le ha dado muchos elementos a la hora de plantear como sus estrategias narrativas, sus aparatos narratológicos, ¿cierto? Le ha permitido, digamos, como tener unos elementos que se notan en sus novelas, ¿no? Cuando uno lee Delirio, cuando uno lee Dulce Compañía, cuando uno lee novelas de Laura Restrepo, pues creo yo que uno accede a un tipo de relato que justamente tiene una construcción muy cercana al periodismo, y su novela tiene unos elementos allí de la crónica periodística que me parece que le dan mucho carácter a su voz, mucha claridad y mucha dinámica a su ejercicio literario. Hay que decir también sobre Laura Restrepo en relación con los temas que aborda, que es una escritora que busca constantemente una comprensión de la violencia estructural que hemos atravesado como nación, como colombianos, pero como les decía, también entender la violencia estructural desde otras latitudes. Digamos que hay allí, como les digo, un compromiso muy fuerte con entender la posición de quienes han sido oprimidos, de quienes han sido, digamos, marginalizados, o quienes viven bajo el yugo de algún ejercicio de violencia hegemónica, estructural, ¿cierto? Sobre todo, pues, relacionada con las violencias que se dan en el marco de los conflictos, ya sea internos o entre naciones, como en el caso, por ejemplo, de los africanos, que tienen también muchas naciones africanas tienen estos conflictos internos, pues que vienen de mucho tiempo atrás también, ¿cierto? Entonces hay un interés, perdón, muy fuerte de la autora con estos asuntos de la violencia estructural, ¿no? De alguna forma, Laura Restrepo lo que ha hecho es darle un rostro, darle unos personajes
un poco más cotidianos a esos que habitan la guerra. Pensaba un poco eh, cuando estaba preparando esta sesión del día de hoy, pues que en ese compromiso que han tenido muchas mujeres en la literatura, eh, cuando establecen justamente esa relación entre el conflicto y la vida íntima, o la relación entre lo íntimo y el conflicto, que ya hemos mencionado con autoras como la misma Marguerite Duras, o incluso uno pudiera pensar que tuvieran esa postura autoras como Patricia Highsmith. Entonces también digamos que en este caso nos vamos a encontrar con algo que me parece que es crucial de la forma en la que narran las mujeres, y es la posibilidad, o que han narrado las mujeres más bien, porque no es una cosa exclusiva, eh, la forma en la que han narrado las mujeres en la literatura, que siento yo que hay una conexión un poco más trabajada con el mundo de lo íntimo. Y eso es una cosa que pienso yo. Por supuesto, puede que me esté equivocando de forma crasa, pero creo que la forma en la que se elabora la relación entre el mundo familiar, el mundo íntimo, los problemas que se tiene consigo mismo o consigo misma, con los hijos, con la pareja, y la relación que tiene esto con el contexto histórico, me parece que es un mecanismo supremamente bello y maravilloso que tiene justamente Laura Restrepo en su obra. Mm, una cosa que vale la pena mencionar, y que se relaciona también con un poco con el título que decidí darle a esta sesión de una escritora revolucionaria, o una revolucionaria que escribe, justamente se conecta con un rasgo que no es muy conocido de Laura Restrepo, y es que ella, antes de iniciar su carrera literaria, estuvo militando en grupos de izquierdas, sobre todo de una izquierda trotskista, que es, digamos, una izquierda que tiene unas características muy particulares, y que en Colombia ha sido muy mal vista por la izquierda, digamos, que pudiéramos llamar hegemónica o partidista, pero que tuvo justamente una gran influencia en ciertos ámbitos, en ciertos espacios de la cultura. eh, También, sobre todo, pues por la relación que tuvo Trotsky con autores y artistas en países latinoamericanos, y sobre todo con los artistas mexicanos. Todos sabemos, por ejemplo, pues la cercanía entre Trotsky y Frida Kahlo y su círculo de artistas. Entonces digamos que el trotskismo lleva a Laura Restrepo a conocer países como España, países como Nicaragua, e incluso a participar desde la clandestinidad en el marco de la dictadura argentina. Eh, Esto digamos que le da unas características particulares también, y es que, claro, al haber estado comprometida políticamente y al haber estado relacionada con estos movimientos, pues digamos que uno puede también entender mucho de lo que sucede con su trabajo, digamos, como su trabajo también de alguna forma se haya comprometido políticamente, y cómo hay unos intereses por develar o por echar un poco de luz sobre situaciones políticas que son justamente situaciones políticas que ella quiere revisar y entender mejor, y sobre todo, pues, como les digo, echar luz encima, ¿no? Hacerlas visibles al mundo que no está familiarizado con estos asuntos políticos. Laura Restrepo nació el 1 de enero del año 1950. Es una autora que está viva, tiene 75 años, ¿cierto? Sigue produciendo obra. De formación es filósofa
estudió filosofía y letras en los Andes, en Bogotá, eh, y tiene un magíster en ciencias políticas. También hizo un posgrado en ciencias políticas en los Andes, y pues su ciudad de origen es la ciudad de Bogotá. Es una bogotana que nace en el año 1950, y esto nos permite también un poco entender sus búsquedas. Sus búsquedas políticas, ¿no? O sea, vivir mayo del 68 a los 18 años, pues justamente nos puede permitir entender un poco también el sentir, su sentir, ¿no? Por eso, antes de hablar de la producción literaria de Laura Restrepo, pues tendríamos que justamente detenernos un poco a hablar de esa militancia y de esa construcción intelectual y de esas búsquedas intelectuales que la llevaron pues a ser la novelista que es hoy día, ¿no? Yo digamos que creo muy importante entender esta producción literaria a la luz crítica de ver también la trayectoria vital de los autores y de las autoras, ¿no? Digamos que apelando un poco a los planteamientos de Ángel Rama, quien por allá en los años 60 dijera que para hacer crítica literaria, que la crítica es la comprensión profunda de la obra artística, es decir, para comprender una obra artística de forma profunda, pues hay que entender a la obra como un producto histórico, es decir, el contexto eh, sociopolítico y cultural en el que nace una obra, pero también el contexto artístico, es decir, bueno, que estaba en boga y que estaba sucediendo en las artes en ese momento, y también, por supuesto, como producto de un individuo, de una persona, ¿cierto? De un sujeto. Me gusta hablar de la palabra sujeto, apelando a lo que explica Danny Robert Dufour en El arte de reducir cabezas, el sujeto como alguien que está en el ejercicio de sujeción, es decir, el sujeto como el individuo que se sujeta a unos procesos culturales. Yo creo que la obra de Laura Restrepo pues está justamente sujetada o más bien Laura Restrepo está sujetada a una serie de elementos que son los elementos de su época y los elementos de su apuesta que se traduce en su ejercicio literario. Entonces, haciendo esa salvedad y esa claridad, pues hay que decir que Laura Restrepo entonces estudió, como les decía, en la Universidad de los Andes, filosofía y letras, y se hizo monitora, porque era una muy buena estudiante, se hizo monitora del profesor Daniel Arango. El profesor Daniel Arango era a su vez, aparte de ser profesor de los Andes, era director de un colegio al sur de Bogotá. Esto hizo que Laura Restrepo, digamos como parte de su ejercicio de monitoría, ella hiciera algunas clases de literatura en este colegio. Diría Laura Restrepo en una entrevista concedida al canal City TV por allá en el 2015, diría que un colegio popular de los barrios del sur. Esos muchachos me llevaron a sus casas, me mostraron otra realidad, el tremendo problema social de este país, dice ella. Eso digamos que nos pone un poco a entender a una mujer que ha crecido muy apartada de estas realidades, ¿cierto? Digamos que no es como su paisaje habitual, eh, puesto que nace en una familia acomodada de Bogotá, ¿cierto? Que además pues tiene cierta distinción y unos privilegios económicos que digamos no le posibilitan haber tenido contacto con esa otra Bogotá, ¿no? Con ese otro mundo, digamos, de una vida un poco más, pues, de mayores dificultades y con mayores carencias. Y cuando Laura Restrepo, pues, va a dar clases de literatura a este colegio, pues, empieza a entender un poco esa realidad, además porque su curiosidad la lleva, pues, a no solamente a ir a dar las clases, sino también a irse con los chicos después a recorrer el barrio y a conocer un poco como la vida, como ellos la llevan. Para Lara Restrepo, ella
ha afirmado en varias oportunidades que para su generación ser de izquierda y ser joven en ese momento pues era una cosa casi que tenía que darse, ¿no? Digamos que ser joven y no ser de izquierda, y no ser de izquierda es una contradicción hasta biológica, se ponía por ahí en los muros, yo no recuerdo citando a quién, creo que era una frase del Che Guevara, si no estoy mal, y esa era una frase justamente que pululaba en el mundo en el que creció Laura Restrepo, ¿no? Pensar que si no eres de izquierda y eres joven, estás cayendo en una contradicción hasta biológica, pues habla justamente de cómo esta fue una apuesta de la generación, de esta generación de los años, como les digo, de los años 60, ¿no? En Colombia. Eh, entonces, digamos que eh, Laura Restrepo desde entrada pues como que se familiarizó con esta postura política al encontrarse con estas realidades, ¿no? Y a los 18 años, es decir, en el 68, como les decía ahorita, en el 68, que es un año supremamente significativo, ¿no? Mayo del 68, convulsa Europa, convulso Latinoamérica, a la luz pues de todas las disputas que se estaban dando desde el movimiento estudiantil o los movimientos estudiantiles, ¿cierto? Y digamos en general esta gran revuelta cultural que significó el origen también de muchas nuevas ideas en la filosofía, en la sociología, en la ciencia política, etcétera. Pues justamente Laura Restrepo termina siendo parte de estos movimientos, obviamente pues decidiéndose por una de sus aristas, por uno de sus lugares. En el caso de Laura Restrepo pues se va a vincular a un grupo, como les decía, trotskista, ¿cierto? Que pues como se sabe el trotskismo, pues se alinea con el pensamiento anticapitalista y antiimperialista, ¿no? Digamos que eh, tiene una, un fuerte marcaje con todo lo que ella ya está dilucidando, ¿no? Imaginémonos una niña de 18 años que se encuentra con unas situaciones terribles de unos niños que habitan los barrios populares y pues que entiende ella entonces esta es una consecuencia del capitalismo, una consecuencia del imperialismo contemporáneo, ¿cierto? Y por lo tanto lo que hay que hacer es movilizarse en contra de esas formas digamos, ese modelo económico y político, ¿no? Dice Laura Restrepo en la misma entrevista a City TV en el 2015, dice, milité no sé cuántos años de mi vida, nunca fui dirección de nada, venía de la burguesía y eso era una tara tremenda. Esto es bien interesante porque también pensar en eh, ser un traidor de clase, digamos una expresión muy común en estos movimientos, ¿no? Pensar en ser un traidor de clase es justamente o algo muy bonito y muy como muy alabado, como también igual algo que tiene unas consecuencias muy fuertes y que para Laura Restrepo psicológicamente pensar en sus orígenes burgueses, ¿no? En esos orígenes acomodados, pues le lleva a sentirse un poco claro, estoy aquí militando, pero no podría yo ser alguien que sobresalga en estos escenarios justamente porque pues yo no sé muy bien, digamos, no he vivido en carne propia esto que estamos defendiendo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues como que sentía de alguna forma una pérdida de legitimidad. A mí me parece que ese alejamiento que hay es muy potente para la obra de Laura Restrepo porque creo yo que es el alejamiento que viven o que vivimos los escritores y las escritoras, ¿cierto? Como el alejamiento sobre la cosa incluso cuando se está viviendo, creo yo que permite hacer una lectura mucho más compleja de quien está metido de lleno en el asunto, puesto que este que está metido de lleno tiene que asumir unas verdades o unas creencias que quien está no tan metido puede mirar un poco más de soslayo. Eso es una cosa que pienso yo, por supuesto, es una idea mía, puede que me esté equivocando
terriblemente, pero bueno, digamos, quise más bien como darla allí, darla por sentada de alguna manera y que le podamos, la podamos pensar, la podamos reflexionar ahí hasta qué punto ese distanciamiento puede coadyuvar al ejercicio literal. Eh, Como les decía, estuvo militando en Colombia, terminó luego militando en España y también en Argentina. Y cuando era militante, pues ingresó a los movimientos subversivos, ¿no? Es decir, alcanzó a colaborar con movimientos al margen de la ley, digamos, ¿no? Movimientos armados. Eh, Viajó por muchos lugares del continente y de Europa. Y en esos viajes, pues terminó luchando en contra de diferentes dictaduras, ¿cierto? Eh, Ella diría en una entrevista para un periódico colombiano, por allá en el 2018, dice: reivindico mis años de militancia y me alegra mucho haber podido pertenecer a una generación en la que todo fue tan intenso, dice ella. Eh, Hay una cosa que me parece interesante que le ha dejado a Laura Restrepo la militancia, y es que eh, ella entiende a la política conectada con la cultura, que creo yo que es una lectura que tienen los novelistas colombianos de esa época. Es decir, que entienden, bueno, de esa época, y yo diría que trasciende en el caso de la literatura colombiana a nuestra época, y que justamente también se conecta con épocas anteriores, y es ese compromiso social que tiene la novela colombiana. Pudiéramos decir la novela latinoamericana, ¿no? Entendiendo, eh, digamos que es una novelística que, no toda, pero sí mayoritariamente, va a estar tratando los problemas políticos de la sociedad en conexión con los problemas culturales de la sociedad, que creo que es una lectura necesaria para nuestras sociedades, ¿no? Entender cómo los problemas políticos derivan en problemas culturales, y cómo los problemas culturales se conectan con los problemas políticos. Me parece que es algo que muchas veces se obvia, pero que es muy diciente, ¿no? Para entender los problemas políticos de una sociedad, pues está buenísimo entender los problemas culturales, o cómo los planteamientos culturales de una sociedad, los planteamientos culturales derivan o pueden derivar en posibles nuevas respuestas a los problemas políticos. De nuevo estoy lanzando cosas que vienen de mi imagín, pero vale la pena traerlos a colación, a ver si de pronto eh, pues se suscita de alguna forma la discusión de de quienes nos están escuchando por allá más adelante, o quienes están escuchando el podcast, para que lo piensen y lo podamos discutir en espacios digitales. Bueno, entonces eh, hay una militancia, como les digo, muy fuerte, que marca la vida de Laura Restrepo. Eh, y digamos que una cosa que ella va a descubrir es que en los lugares en los que se llega a un estado de apatía o desatención en relación con la política, también el mundo de la cultura se apaga. Y eso me parece interesante porque justamente parte de esa lectura profunda de los problemas culturales con los problemas políticos, ¿no? Como que algo así como que entre más cultura hay, más conciencia política hay, ¿no? Eso pudiera explicar también por qué hay tanto interés en ciertos gobiernos y en ciertas formas de organización política de las sociedades por la falta de promoción de la cultura, ¿no? Una real promoción de la cultura, ¿sí? Entendiendo a la cultura como la cultura del pensamiento crítico, ¿no? Que digamos que también esa palabra cultura ha sido bastante empleada de formas muy como muy sueltas y muy irresponsables, ¿no? A veces llamamos cultura a cualquier cosa, y yo creo que esta cultura de la que nos está hablando Laura Restrepo, pues tiene que ver con
la posibilidad de enunciar nuevas posibilidades, nuevos mundos, lejos de la reproducción de lo ya existente, ¿no? Y de las modas y todo este rollo que habría que evaluar hasta qué punto esto es legítimamente la cultura, o es una discusión que está abierta, ¿no? Como qué vendría a ser la cultura que conecta un poco con esas posibilidades de los nuevos mundos, digamos, dentro del marco de la creación de lugares más justos, ¿no? Y de gobiernos más justos y de sociedades más justas. Pero bueno, entonces Laura Restrepo está convencida justamente de que la crisis que vive el mundo es tan, pero tan profunda que la única salida es justamente reinventar la forma o las formas en las que nos relacionamos, en las que nos relacionamos los seres humanos. Hay que reinventarse esas formas en las que nos relacionamos los seres humanos y que en esa medida pues toda la literatura que ahonda en esas relaciones humanas es necesariamente política, ¿sí? Porque justamente pues está reinventando las formas de vivir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la literatura ahonda en los problemas que existen, en la forma en la que nos relacionamos, pues está haciendo política, ¿sí? Y esto me parece lindo porque saca un poco al asunto de la política y de otra palabra que ha sido bastante empleada de formas irresponsables, a la política de ese lugar fácil de lo electoral y de lo que hacen los políticos, ¿no? Esa categoría que también aparece allí. Eh, y más bien se centra en la política como lo que es, ¿no? ¿Y qué es la política? Pues todo lo que afecta a la polis, ¿no? Es decir, todo acto que termina por generar una afectación en otro o en otros individuos. Y en ese caso la literatura es profundamente política en tanto que afecta a otro o a otros individuos, ¿cierto? Entonces miren que Laura Restrepo es muy consciente de eso y en ese sentido trata de que su novelística justamente revise esos elementos con una mayor atención. Yo creo que eso es bien importante porque sí siento que esta apertura que ha tenido la literatura donde ya las personas más fácilmente pueden publicar, pues ha permitido un mayor ingreso al mundo de las letras a personas que antes no lo habían podido hacer, pero también, digamos, ese es lo bonito, ¿no? Que se democratiza y se amplían un poco las voces y se sale un poco de ese monopolio que había del libro. Pero por otro lado, al democratizarse, pues también se le da ingreso a muchas voces que no son conscientes del ejercicio político de la literatura. No estoy diciendo que los de antes sí fueran conscientes del ejercicio político, pero me da la sensación de que había una mayor conciencia de esto y creo que hay un punto interesante, ¿no? Porque Laura Restrepo es una autora que es muy consciente del ejercicio político de la literatura, es decir, no es que estemos haciéndole campaña a alguien en la literatura, sino justamente estamos afectando a los otros con lo que decimos, ¿cierto? Y reconstruir los relatos de quienes han sido oprimidos y quienes han sido de alguna manera dominados, ¿cierto? Para poder contar sus historias y reconstruir esos elementos, pues es justamente un ejercicio supremamente político en tanto que reivindica esos discursos que son eliminados de la historiografía oficial o que han sido eliminados de la historiografía oficial y que justamente creo yo que gracias a la literatura se han podido incorporar a los discursos oficiales contemporáneos. Pero bueno, esos son otras discusiones que valdría la pena abordar. Pero miren cómo Laura Restrepo nos plantea un montón de escenarios que ya nos dicen un montón de cosas. Bueno, les cuento además que la autora Laura Restrepo fungió como comisionada de paz en la negociación que hizo el gobierno con el M-19.
El M-19, pues que como todos y todas saben, y quienes no saben, pues les contamos así someramente que fue un grupo guerrillero que nació en nuestro país justamente como una forma de rebelarse ante un fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970. El ganador fraudulento de estas elecciones fue Misael Pastrana, el candidato del Partido Conservador, y los militantes del movimiento o que venían más bien de militar con el general Gustavo Rojas Pinilla, pues terminan organizándose en un movimiento que pretendía de alguna forma abrir la democracia nacional y sacarla del bipartidismo, ¿no? Este grupo guerrillero pues se hizo muy famoso porque usaban muchos símbolos, digamos que lograron generar una empatía interesante con la población, digamos, civil en general, porque tenían formas, digamos, de hacer propaganda y de generar como espectáculo con cada una de sus acciones, de tal manera que pues se convirtiera en un movimiento muy importante a nivel nacional y que justamente de allí pues derivan grandes figuras de la política nacional, incluso contemporánea. Justamente sabemos que el presidente Gustavo Petro pues hizo parte de este movimiento, aunque no hizo, digamos, una militancia muy visible en su momento, sí fue un militante de este movimiento. Y eh, este grupo quiere dejar las armas, ¿cierto? Y busca la firma de un acuerdo de paz que termina justamente firmándose para el año de 1990, pero pues antes de eso, ¿cierto? Para el año de 1983, Laura Restrepo termina por ser nombrada por el presidente Belisario Betancur, quien era presidente para este año 1983, como miembro de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, que debería, la función que tenía pues era establecer esta negociación con el M-19. Negociaciones que no rindieron frutos, en esos primeros acercamientos no sirvieron, digamos, para mucho, y además pues que a Laura Restrepo le procuraron una serie de amenazas que la llevaron justamente a abandonar Colombia y a exiliarse en México y en Cuba durante 5 años. Esto pues a causa justamente de que, siendo esta la primera negociación de paz que se hacía en América Latina, estamos hablando de nuevo de los años 80, ¿cierto? Pues justamente iba a levantar muchos callos porque la sociedad todavía le costaba mucho pensar en la paz, puesto que o se estaba con la hegemonía o se estaba con la insurgencia. Digamos que no, el mundo estaba, hay gente que dice que Colombia está en un momento de polarización. Yo creo que la verdad no está tan polarizado como lo estuvo, por ejemplo, en estos años donde de verdad si pensabas una cosa u otra, pues era susceptible de ser amenazado y asesinado y secuestrado y etcétera. Y creo que hoy en día tenemos la posibilidad simplemente de discutir, ¿no? Creo que ese mito de la polarización es un mito contemporáneo. Pero de nuevo, esto es de mi imagín, esto es mi opinión, y respeto que de pronto alguien piense de otra manera. Eh, pero entonces, claro, hablar de paz, ¿no? Era una cosa un poco impensada y esto, pues, digamos que le trajo a Laura Restrepo, pues, consecuencias negativas de un lado y del otro. Eh, digamos que la gente del M-19 ya estaba cansada de la guerra y sí quería dejar las armas, pero eh, todavía las élites colombianas se sentían de alguna forma horrorizadas por esa idea de hablar con el enemigo, diría en una entrevista Laura Restrepo que concedió por allá en el 2018. Eh, y creo yo que tiene mucha razón porque claro, todavía eso, ¿no? Entender al otro como un enemigo y estar en ese caldeo de todos los vejámenes que trajo la guerra, pues deriva justamente en que aquel que hable de paz, pues
sea entendido como un traidor, como un arrodillado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, pues ahí queda un asunto bien complejo que la lleva, como les digo, a vivir en el extranjero, primeramente en México y luego en Cuba. Ella escribió una obra que parte justamente de esta experiencia que se llama Historia de un entusiasmo, que es una de sus primeras obras publicada en 1986, apenas 3 años después de vivido todo esto, ¿no? Para luego, en 1989, escribir La Isla de la Pasión, que fue una obra que intentaba recoger su experiencia en el exilio, un poco como en clave histórica. Me parece interesante y particular hablar de estas dos obras porque son dos obras que, como ustedes pueden constatar en su lectura, tienen una vocación un poco más sociológica, más de crónica, ¿cierto? Que justamente tiene ese cariz periodístico, ¿no? En- las obras se llaman Historia de un entusiasmo de 1986 y el otro se llama La Isla de la Pasión de 1989. Eh, entonces, estas obras tienen ese registro periodístico, ¿no? Y que luego, como les decía, cuando ya empieza a trabajar en la ficción, pues va a usar muchos elementos, muchas técnicas narratológicas, muchos aparatos que trae el periodismo para su ejercicio de escritura. Mm, Parece que decir que justamente antes de dedicarse a escribir novelas, pues Laura Restrepo se dedicó algunos años, como les decía, a la práctica periodística. Y ubicándonos temporalmente, pues hay que decir que en 1980, es decir, unos años antes de que la nombraran como comisionada de paz, empezó trabajando en la revista Semana, ¿no? Cuando Semana era un medio respetado en el país y tenía, digamos, voces muy importantes del columnismo de los años 80, 90 e incluso 2000. mm, pues allá en el año de 1980 la nombran como periodista de Semana, ¿no? De la revista Semana. Ella empezó haciendo un ejercicio de comentar libros, ¿no? Entonces empezó en esa sección de reseña de libros para luego estar vinculada al área de cultura y política nacional. Luego va a colaborar en la revista Cromos y va a hacerse columnista en México en el diario La Jornada y en la revista Proceso. O sea, miren que hay un ejercicio periodístico muy amplio y muy bien logrado, ¿no? En Semana duró 3 años eh, y en ese lugar justamente pues se encontró e intercambió ideas muchas veces con el escritor Gabriel García Márquez, ¿no? Eso pues digamos que me parece interesante mencionarlo, sobre todo porque son dos autores que vienen del periodismo, como le decía en un principio, y que traen aparatos narratológicos del periodismo a la novela, lo cual les da una voz muy particular. Obviamente no estoy diciendo que una voz similar, estamos claros que Gabriel García Márquez escribe realismo mágico y lo que hace Laura Restrepo es una ficción que no siento en el marco del realismo mágico, sino digamos en eso que vendría después de ese gran boom del realismo mágico, ¿no? Digamos que la novela de Laura Restrepo pues justamente es más urbana de entrada, ¿no? Y la forma en la que explora el lenguaje pues es justamente desde esa perspectiva de los problemas de la ciudad, ¿no? Esto pues ya de entrada nos aleja del mundo mágico de los pueblos y del mundo mágico presente en el mundo rural que es el mundo con el que se relaciona más Gabriel García Márquez. Eh, pero, pues, cabe mencionar que, como les decía, hay ciertas
decisiones de estilo y decisiones artísticas que toma la escritora en los cuales se reivindica el periodismo, ¿cierto? Y que pues obviamente se nota con ellas el influjo que hay, la influencia que hay en las obras de ese ejercicio, ¿no? Eh, Hay una cosa que dice Laura Restrepo, eh, que me parece interesante en relación con la labor del periodista, y es que ella afirma que mientras el periodista tiene el derecho de preguntar, el escritor tiene que decir grandes verdades, ¿no? Y eso me parece muy bello porque justamente plantea cómo esa responsabilidad del novelista es una responsabilidad muy fuerte, en tanto que la novela, si bien puede sembrar preguntas, también termina por ser un gran respondedor, ¿no? Es decir, la novela, a pesar de ser novela, pues es un elaborador de la verdad, es un elaborador de la puesta en escena de las ideas que tengamos como ideas, ¿no? Como ideas del mundo, como ideas de posibles organizaciones, eh, no sé, desde organizaciones políticas del mundo hasta la forma en la que nos relacionamos íntimamente, ¿no? Digamos que la puesta en juego de los personajes y de la realidad construida en la obra, pues es un poco eso a lo que ella refiere con esas grandes verdades, ¿no? Es como las afirmaciones que se hace sobre la vida del sujeto de carne y hueso y que se hacen carne y hueso a través de los sujetos de ficción, ¿no? En ese sentido, Laura Restrepo afirma que prefiere la posibilidad del periodismo y ese ejercicio del averiguar, del indagar, del interpretar, y que es ese espíritu el cual ella reivindica, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues uno de los recursos narrativos en la obra de Laura Restrepo es cederle la voz a narradores y narradoras ficticias, ¿no? Que en su mayoría son reporteras que siguen el hilo de un tema y lo van reconstruyendo a partir de los hechos. Hay una cosa interesante, por ejemplo, que pasa con Delirio, eh, y es que Delirio, por ejemplo, es un ejercicio periodístico, aunque no sea ejecutado, digamos, con el rigor de un periodista, porque es alguien que quiere explicar algo. Ya vamos para allá para que ustedes logren dimensionar un poco mejor este asunto. Pero volviendo a esta herencia técnica del periodismo en el método de trabajo, pues eh, también hay que decir que Laura Restrepo apela un poco a este método de investigación que tan famoso es en algunos escritores latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Que hace una gran investigación antes de el ejercicio de ficcionar. Digamos que las obras parten de un trasfondo que es histórico y que es documental, ¿no? Esto a mí me parece muy responsable con las propias ideas en relación con esto de pensar como en la obra como un ejercicio político, porque si la obra es un ejercicio político, pues digamos es una responsabilidad cómo yo reconstruyo los hechos, y para reconstruir los hechos pues tengo que investigar. Digamos que esa es una de las cosas que hacen de Laura Restrepo la escritora importante para la literatura colombiana que es, y yo me atrevería a decir que la escritora más importante para la literatura colombiana contemporánea, ¿cierto? Teniendo pues obviamente pues todo el reconocimiento que ha tenido, y además esa obra tan prolija y tan bien hecha, y que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo y que me he disfrutado muchísimo, sobre todo en la ficción, ¿no? En mi caso personal lo que más me gusta de Laura Restrepo son sus novelas, aunque reconozco eh, una gran habilidad y unos grandes recursos a la hora de escribir pues otros géneros como la crónica. Em, pero entonces el tema de la investigación es un elemento importante que justamente, como les decía, aparece en una novela como Delirio, ¿cierto? Delirio, que es la novela que les decía yo ahorita, que en el 2004 se ganó
el premio Alfaguara de novela, y que justamente pues es la que la catapulta y la convierte en una de las escritoras colombianas más leídas y más traducidas a nivel internacional. Como les digo, es la primera vez que una obra colombiana, o sea, es la primera colombiana, pero no solamente la primera colombiana mujer, sino la primera obra colombiana que se gana el Alfaguara. Y este, de los cuales, digamos, los jurados que va a evaluar esta novela Delirio, pues será nada más y nada menos que el escritor portugués José Saramago, ¿cierto? Famoso por obras como Ensayo sobre la ceguera. Saramago va a decir sobre Delirio que es una obra que refleja lo que Colombia tiene de fascinante y también de ferozmente fascinante, va a decir él. Y esto, pues miren cómo habla de la belleza que radica en nuestros propios males, ¿no? Es como, digamos, un poco ese ojo que observa los problemas profundos de una sociedad con problemas serios. Digamos, uno pudiera hacer la figura de decir que tiene enfermedades crónicas, pero cómo en esa enfermedad también existe la posibilidad de la belleza, ¿no? Y cómo todo ese entramado de relaciones complejas que van de lo legal a lo ilegal, y del secreto y de lo íntimo a lo público y lo dicho y lo no dicho, eh, pues constituyen también una serie de elementos que son fascinantes, que son bellas, que son bellos. Mm, Además dice Saramago que en relación con el nivel de escritura de Laura Restrepo, pues que tiene eh, un ejercicio de consecución que es admirable, ¿no? Es decir, los universos que construye Laura Restrepo y el universo de Delirio es un universo muy complejo, pero es un universo muy complejo que es aprehensible, que está tan bien hecho que uno lo entiende y que uno lo sufre. Sí, yo recuerdo cuando leí Delirio, que fue hace muchos años, yo estaba muy peladito cuando leí Delirio, eh, lo sufrí, lo sufrí. Habían personajes con los que yo de verdad logré sentir esa cercanía que yo creo que, como lo dice la profesora Mónica Acevedo, en su libro sobre los clubes de lectura, una de las formas de calificar un libro es si recuerdas algún personaje y recuerdas algún personaje con sensaciones, ¿no? Digamos como que cuando cierras el libro dices, bueno, ¿quién me quedó y logro amar, odiar, detestar, sentir empatía, sentir lástima por alguno de los personajes? Si eso pasa, ahí hay una conexión, ¿cierto? Es decir, la elaboración de los personajes logra algo, ¿no? Creo que Laura Restrepo lo logra muy bien, ¿cierto? Logra hacer esa conexión y logra que te sientas identificado y que sientas empatía o que detestes a ciertos personajes, etcétera. Entonces digamos que a eso hace referencia José Saramago. Eh, y pues básicamente, así para hacerles un resumen ejecutivo, pues Delirio es una historia donde se cuenta cómo Agustina, que es su protagonista, es una mujer que pierde la razón, ¿no? Como que un día se levanta y está sumida, como el título de la novela lo indica, en un delirio. Y Aguilar, quien es su pareja, pues no sabe de dónde su mujer se puso así, como que no hay antecedentes para que ella esté en esta situación. Y entonces empieza como a buscar información, a investigar de forma desesperada para poder descubrir los hechos que han llevado a su esposa a este estado, ¿cierto? Miren el ejercicio periodístico, ¿no? O sea, Aguilar es un periodista sin serlo, ¿no? Simplemente en esa búsqueda por entender algo, pues llega a investigar, ¿no? Digamos, echando mano también Laura Restrepo, pues de recursos que hacen parte de la novela policíaca y de la novela negra, ¿no? De tratar de entender, pero en este caso no un crimen, sino esa cosa que hizo que mi esposa entrara en este estado de delirio. Y entonces lo que va revelando con esta investigación pues son un montón de dinámicas familiares que
están untadas de corrupción y de marrullería y de hipocresía, ¿cierto? Y con un montón de cosas relacionadas con negocios ilícitos de la familia y que tienen justamente su raíz en el narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos que Aguilar va a terminar eh, metiendo sus narices en un montón de asuntos familiares que son asuntos turbios y que en últimas son la radiografía de las familias o de muchas familias poderosas en Colombia que tienen estos pasados turbios, ¿cierto? O estos presentes turbios eh, y que pues por lo mismo también entonces permite establecer esto que llamaría Angarita una radiografía de la sociedad colombiana. Eh, Puesto que basada en esos acontecimientos que ocurren en la Bogotá de los años 80, ¿cierto? Pues retrata esa violencia que no tuvo precedentes y que fue así supremamente inédita y ruidosa en el país y que Bogotá también vivió de formas muy fuertes y que se va a extender hasta mediados de los años 90, ¿cierto? Entonces, es una novela que, que trata de escudriñar en los dispositivos de la violencia y en los dispositivos de la corrupción y del narcotráfico, pues justamente siento yo que metiéndole un poco la mano a los intestinos del país, ¿no? Como, digamos, es una novelista muy atrevida y como les decía yo, muy revolucionaria en el sentido de atreverse a hacer este retrato tan cruel. Obviamente creo yo también que se convierte en un bestseller porque también eh, una cosa es meterle las manos en los intestinos al país y otra cosa es que el lector lo haga con uno, ¿no? Y yo creo que, digamos, ese es el lugar de la ficción que uno no sabe hasta qué punto puede llegar a ser o no transformador, pero digamos que eso no depende de Laura Restrepo, eso depende de los lectores y de nuestro sistema educativo, que esa es otra discusión, pero creo yo que Laura Restrepo hace una labor muy interesante, no solamente con su escritura, sino con la forma en la que entiende a su escritura, ¿no? La forma en la que entiende el impacto político y sociológico que tiene la producción de una obra como lo es esta novela Delirio, que además es una novela extensa, muy bien hecha, con unos recursos, como les digo, de esto de hacer bloques de texto grandes y hacer una prosa que no pareciera que no pausa. Bueno, hay una serie de mecanismos que también son muy experimentales dentro de la novela, que a mí me parece que hacen una obra de verdad muy, muy importante. Creería yo que una de las obras mejor escritas de la literatura colombiana. Pero bueno, esos son gustos personales, ¿cierto? Eh, digamos que, pues como les decía, hay otras obras, ¿no? Otras obras de Laura Restrepo. Aquí tengo un par de ellas. Eh, un par de ellas. Les voy a leer la contratapa de algunas para que ustedes se antojen de estas obras. Aquí tengo El Leopardo al Sol, que es otra obra que sale en 1993. También es una obra destacada y conocida de Laura Restrepo, que dice lo siguiente, dice, el asesinato irreflexivo de Adriano Monsalve por parte de su primo hermano Nando Barragán desencadena una guerra fratricida destinada a durar hasta el fin de los tiempos y marcada por la inexorable ley del desierto. La sangre se paga con sangre. Barraganes y Monsalves alimentarán su sed de venganza con negocios ilegales, convirtiendo al dinero fácil en rey de una nueva sociedad que habrá perdido irremediablemente el camino. Tejida con maestría en la historia se oye la voz del pueblo, víctima inocente que comenta con sorna a veces con horror no exento de compasión, las andanzas de los enemigos irreconciliables. Nando Barragán y el Mani Monsalve son los trágicos protagonistas de una época en que apenas asomaba la ferocidad de la muerte que habría de engullirlo todo un poco más tarde. Son la prehistoria de la verdadera historia de la violencia nuestra.
solo fueron el principio del fin. Entonces miren aquí de nuevo cómo aparece el compromiso político, ¿cierto? Haciendo una reconstrucción histórica del origen de la violencia, ¿no? Y de los años de la violencia. Entonces el Leopardo al Sol es una obra que de nuevo nos plantea una revisión, si se quiere, historiográfica de nuestra realidad, ¿cierto? Una reflexión profunda sobre la violencia en Colombia. ¿Alguien activó su micrófono o lo hizo sin querer o qué pasó aquí? Profe, Sí, sí, quiero intervenir. dale, Yolanda. Profe, Delirio ya llegó a la plataforma Netflix. La estrenan el viernes. Ok, A manera, a manera de información para todos. chéverísimo, gracias, Yolanda. Bueno, entonces ya saben, el viernes próximo, o sea, estamos hablando, por si nos escuchan en diferido, el 19, ¿cierto? El 19, 18, 18. El 18 de julio, el próximo 18 de julio, estará en Netflix Delirio. Toca verla, a ver cómo les fue. Obviamente, si no se han leído el libro, pues les aconsejo que lo lean antes de verla o por lo menos que ya la estén leyendo, a ver cómo ven esa adaptación que van a hacer de esta obra. Bueno, Profe, ¿esa novela está ahí en la biblioteca municipal? sí, en la biblioteca municipal está Delirio, está Dulce Compañía, está La Multitud Errante. Hay varias obras de Laura Restrepo en la biblioteca municipal. Entonces, sí, vayan a sacarla. Y muy seguramente, si nos escuchan en otros lugares, van a encontrar a Laura Restrepo en las bibliotecas de sus municipios, de sus ciudades donde nos estén escuchando. Si nos escuchan en el extranjero, pues habría que ver si hay alguna traducción, aunque por ejemplo Delirio tiene muchas traducciones a varios idiomas. Bueno, eh, entonces, volviendo a lo que les decía, pues está esta obra, como les decía, el Leopardo al Sol, también está obras como La Multitud Errante del 2001, la obra Demasiados Héroes del 2009, que es una novela un poco más autobiográfica, donde trata sobre su propia vida, sobre su hijo, sobre su militancia dentro de la izquierda argentina en las épocas de la dictadura en los 70s, y una que salió hace poco y que fue también un best seller en Colombia y en Latinoamérica, que es Hot Sur, que salió en el 2012. En el 2018 publicó Laura Restrepo una obra que se llama Los Divinos, que también la tengo aquí en mis manos, y que les voy a leer la contratapa también un poco para que ustedes se antojen si quieren leer. Mentiras, no tengo aquí Los Divinos, perdónenme. Tengo aquí es La Multitud Errante y tengo Dulce Compañía, entonces no, les miento. Pero bueno, Los Divinos, pues es un libro que trata sobre un asunto que nos conmovió a todos los colombianos y fue justamente el hecho del crimen cometido contra la niña Juliana Zamboni en el 2016, ¿cierto? Una niña que, si no saben, pues fue una niña de 7 añitos que fue torturada y fue abusada sexualmente y fue asesinada por un hombre que hace parte o que hacía parte de la élite bogotana, ¿cierto? Una familia muy adinerada. Y pues la autora, digamos que sintió la necesidad de hablar sobre este crimen, ¿no? Reconstruir ese relato justamente como con esa perspectiva comprometida que tiene Laura Restrepo, eh, y buscó hacer entonces esta obra de la que ella dice, o más bien sobre el hecho, ella dice que era una criminalidad que tenía un componente hedonista de experimentar un placer en el delito que tal vez no conocíamos todavía, ¿no? Un poco haciendo esa radiografía de lo macabro que hay detrás de este componente hedonista, diría Laura Restrepo, ¿no? Como este placer que encuentran ciertas personas con mucho poder de simplemente acabar con la vida de otros, de hacer sufrir a otros, y en este caso pues a una niña de 7 añitos, ¿cierto? Que fue pues el caso que vio la luz, pero pues que sabemos que en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo
la explotación infantil y este problema de, de la, de la explotación infantil, no sino de la violación a niños, ¿no? Del abuso infantil, pues es un asunto supremamente vigente y un asunto supremamente grave. Entonces, Laura Restrepo, a través de los divinos, hace esta reconstrucción. Entonces, miren que la violencia es un tema sobre el que Laura Restrepo, pues, va a volver una y otra vez en toda su obra, eh, encontrándole razón a este motivo, pues en el contexto colombiano, ¿cierto? Donde hemos vivido una serie de violencias hegemónicas y violencias a nivel micro también entre nuestros, digamos, como la violencia como un lenguaje también, ¿no? Que aparece en nuestra cotidianidad. Eh, y esto, digamos, que ha sido uno de los puntos de referencia y de trabajo para Laura Restrepo. Eh, y esto pues va a ser un elemento no solamente característico de Laura Restrepo, sino en general de los novelistas, como les decía, de las novelistas colombianas y colombianos de las últimas décadas, justamente porque la novela ha tenido este compromiso con la violencia. Por un lado, ya sea para denunciar los vejámenes de la violencia o por otro lado, porque hay un mercado ávido por disfrutar de las formas de la violencia, ¿no? Hay que hablar un poco también de eso y es que la novela, la narconovela que tuvo su auge tan fuerte por allá en los años 90, no estamos hablando de la narconovela, no de la narcotelenovela, que será una consecuencia posterior de la narconovela, pues también, por ejemplo, tiene un mercado de la violencia, ¿no? Y esto es interesante mencionarlo, pues porque justamente hay toda una revisión de la violencia desde, en el caso de Laura Restrepo, una comprensión profunda del fenómeno hasta estos casos de la narconovela, que es una exploración económica y de, digamos, monetaria, ¿no? De explotación económica del asunto, de la estética de la violencia. Eh, Dentro de este contexto, pues, donde la violencia pareciera acabarlo absolutamente todo, pues aparece, digamos, la dignidad, en el caso de Laura Restrepo, como un hilo conductor, como esa reivindicación de la dignidad, ¿no? Por lo general, los personajes de Laura Restrepo son sometidos a cosas muy extremas, a situaciones muy complejas, eh, pero si tienen la posibilidad de sobreponerse como de alguna manera invictos es porque se aferran, diría Quiseno, un estudioso de la obra de Laura Restrepo, se aferran a su propia dignidad, ¿no? Yo creo que ahí está justamente el quid del lugar en el que revisa Laura Restrepo la violencia, ¿no? Como eh, retrotraerse o buscar los elementos de la dignidad como la vía de escape a esta violencia estructural, ¿no? Mm, entonces, eh, pues tenemos una Laura Restrepo que, como les digo, sigue produciendo obra, eh, que sigue sacando obras como por ejemplo, luego salió para el 2022 se publicó Canción de Antiguos Amantes, que la sacó Alfaguara, como les digo, desde el 2004 se vuelve Alfaguara y con Alfaguara pues produjo toda su obra, ¿no? Leopardo al Sol la saca Alfaguara en el 2006, Demasiados Héroes la saca Alfaguara en el 2009, Hot Sur sí sale con Planeta en el 2012, sin embargo Dulce Compañía con Alfaguara en el 15, La Novia Oscura sale con Alfaguara en el 15, La Isla de la Pasión con Alfaguara en el 15, Pecado con Alfaguara en el 16, La Multitud Errante Alfaguara del 16, Los Divinos con Alfaguara en el 18, luego una edición que sacó de bolsillo de Delirio que salió en el 20 y la Canción de Antiguos Amantes que sale con Alfaguara en el 22, ¿no? Entonces, pues es como ven una autora que ha venido produciendo a veces hasta 2 obras por año, eh, y de la que pues tenemos noticia casi que todos los años en el marco de la Feria del Libro y de otros eh, eventos de los cuales participa
participa Laura Restrepo. Voy a leerles ahora sí la contratapa de los dos libros que tengo acá. Tengo Dulce Compañía y, como les decía, La multitud errante. Esta de Dulce Compañía está en la edición que sacó luego El Dorado, que es una editorial un poco más pequeña, pero justamente pues hace parte, ¿no?, de ver cómo una autora o un autor, después de que se vuelven famosos, pues ya hay muchas editoriales interesadas en publicar su obra. En este caso es El Dorado, la colección El Dorado del grupo editorial Norma, eh, para la distribución de esta obra en Barcelona, Buenos Aires, Caracas, Guatemala, Lima, México, Panamá, Quito, San José, San Juan, San Salvador, Santa Fe, Bogotá y Santiago de Chile. Entonces, vamos a leer esta contratapa. Dice: no hubo presagios que anunciaran los hechos, o tal vez los hubo, pero no supe interpretarlos. Así inicia su agridulce narración la periodista que, en el curso de un reportaje banal sobre la aparición de un ángel, se estrella violentamente contra los acontecimientos sobrenaturales que conmocionan Galilea, una barriada de vértigo en las goteras de Bogotá, y encuentra al hombre en quien se compendian los dos amores, el humano y el divino. Por Dulce Compañía, Laura Restrepo recibió en 1997 los premios Sor Juana Inés de la Cruz y el Prix France Culture, otorgado por la crítica literaria francesa. O sea que miren, aquí otra obra premiada, esta vez en el año 97, ganándose el Sor Juana Inés de la Cruz y el Prix France Culture. Y en este caso, La multitud errante, que la tengo aquí en edición de CX Barral, es una obra que, bueno, va a leerle su contratapa más bien. La multitud errante dice: ¿cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Si yo pudiera hablarle sin romperle el corazón, se lo repetiría bien claro para que deje sus desvelos y errancias en pos de una sombra. Le diría: tu Matilde Lina se fue al limbo, donde habitan los que no están ni vivos ni muertos. Pero sería cegar las raíces del árbol que lo sustenta. Además, ¿para qué si no habría que creerme? En medio del tráfago de la guerra, los protagonistas de La multitud errante andan siempre a la búsqueda de una tierra prometida, de un destino, del rastro de una mujer desaparecida, de un amor imposible y también, ¿por qué no?, de un amor posible. Un país que echa a andar por los caminos y un albergue para refugiados de la violencia son los escenarios de un intenso triángulo de amores contenidos cuyos protagonistas, nítidamente individualizados en un relato magistral, llevan al lector a vivir el drama colectivo del desplazamiento forzado. La multitud errante nos habla de la ley inexorable que ha llevado al hombre desde los míticos días de Adán hasta los cuentos y rituales fantasmas del moderno presente a obstinarse en la reconquista de un paraíso del cual siempre ha sido expulsado. ¿No? Miren aquí el tema de el desplazamiento, justamente que aparece también en esta crónica que yo les mencionaba y que aparece en este libro de compilación antológica de crónica y periodismo de las Testigos del Tiempo, donde hace esta obra Las Reinas de Saba, justamente buscando reconstruir la historia de quienes migran a buscar mejores oportunidades o de quienes están buscando otras posibilidades para huir de sus conflictos, y que se llama Las Reinas de Saba porque hace una figura que me parece muy curiosa con la reina de Saba, con Belkis, la reina de Saba, que tiene que ver pues justamente con toda esta historia del rey Salomón, ¿no? Y de lo que se plantea, digamos, en los libros antiguos. Dice: la escritora colombiana Laura Restrepo ha viajado a los campos de refugiados en Yemen. Miles de mujeres y niños llegan hasta allí desde las costas del Cuerno de África. Huyen de la guerra, el hambre y el odio. Tercera entrega de esta serie con la que Médicos Sin Fronteras y El País semanal quieren rescatar del olvido a las víctimas de la violencia. Les voy a leer la primera parte de la crónica un poco para que ustedes vean cómo también en el ejercicio
de la crónica empieza a construir lo sucedido, también con un lenguaje que yo siento que es muy novelado y que tiene como hilo conductor estas figuras alrededor de la mitología o de lo que se ha creído alrededor de la reina de Saba. Entonces mire lo que dice acá, dice, vienen subiendo y son miles, mujeres con sus hijos. Saben que muchas morirán por el camino o que tendrán que dejar enterrados a sus hijos, pero la decisión está tomada, y no pararán hasta encontrar un lugar donde la vida les abra por fin la puerta. Cueste lo que cueste y por encima de quien se interponga. Si te paras aquí en la costa sur de Yemen, vas a verlas venir. El cuerno de África entero parece estar subiendo. En pateras, por el desierto a pie, mendigando a través de las antiguas ciudades. Me dice Habiba, somalí, comadrona, graduada y querida amiga mía, que cuando escucha la palabra refugiados no piensa en hombres. Cierra los ojos y ve mujeres con niños. Habiba, le pregunto, ¿no serás tú la reina de Saba? ¿What? Cuando Médicos Sin Fronteras me propone visitar los campos de refugiados africanos en la República Árabe de Yemen, lo primero que hago es releer un texto de 1934 en el que André Malraux cuenta cómo abordó un pequeño avión para sobrevolar esa región en busca de una mujer de 3000 años de edad. Se trataba de la legendaria reina de Saba, soberana del incienso y de la mirra, nacida en algún punto incierto entre Yemen, Etiopía y Somalia. Poco después de su expedición, Malraux le anunciaba al mundo que había avistado desde el aire los vestigios del mítico imperio de Saba, y sin embargo, a ella, a la reina, nunca la encontró. Nos acercamos en jeep a Adén, en el extremo sur de Yemen, ubicado sobre el golfo que lleva su mismo nombre. Adén mira hacia las desoladas costas del Cuerno de África, que le quedan a menos de 150 millas náuticas de distancia. Es el primer puerto que existió sobre el planeta. Allí fueron enterrados Caín y Abel y construida el arca de Noé, o al menos así está escrito. Allí Arthur Rimbaud comerció con café, traficó con armas y renunció a escribir versos. Por las ventanas del jeep solo vemos arena. Estamos en medio de ese mismo desierto yemení que en la historia antigua se tragó al ejército romano de Aecio Galo. Y de repente, como salida de la nada, aparece la reina de Saba. Es ella, no hay duda, pero no la legendaria, sino la de carne y hueso, y no la real de realeza, sino la real de realidad. Viene descalza en medio de un grupo de 15 o 20 caminantes. Flaubert la imaginó vestida en brocado de oro, con faralaes de perlas, azabaches y zafiros, pero no es así. Trae la ropa hecha jirones, arena en la boca, la mirada ausente y el cuerpo quemado por el sol y la sal. Disculpen. Se diría que es etíope por el color de su piel, que llaman nilótico, en la suposición de que el tono de un dorado tostado es el mismo que el de las aguas del Nilo. Le preguntamos hacia dónde va. A Arabia Saudí, responde, pero no tiene brújula, ni guía, ni fuerzas, y no sabe que camina justamente en la dirección opuesta. Como ella, miles de etíopes y somalíes echan a andar desierto adentro a la buena de Dios, o de la mano de Alá, retando a la fatalidad y ahuyentando demonios. Han cruzado el Golfo en una de las travesías más arriesgadas e inhumanas que se pueden concebir. Vienen huyendo de la guerra, del hambre y del odio, o como diría Malraux, de las tres caras de la muerte. Bueno, entonces en esta crónica, ella va a empezar a hacer como el diario de cómo se sucede esta migración. Nos habla de cómo hay unos barcos que traen a la gente por cierto dinero, pero que la tiran en mitad del mar, que no se puede hacer ruido porque hay una guardia costera pendiente de que no traigan más gente, y entonces que en los barcos, por ejemplo, si hay niños llorando, los pueden tirar al agua para que no lloren, ¿cierto? Como un montón de vejámenes, como hay cuerpos que traen, que arrastra el agua
y cómo ella se encuentra con esos cuerpos, ¿no? Cómo los recogen los Médicos Sin Fronteras para darles agua y para darles como estas barras de suplementos para poderles dar vida, cómo llegan a vivir otra serie de discriminaciones, cómo no hay trabajo tampoco. Hay un momento donde ella cuenta eh, cuando conoce a un grupo de prostitutas que trabajan en Saná, eh, y como, por ejemplo, en algún momento ellas le dicen que ella les pregunta que qué es lo que más les gustaría en la vida y casi todas le responden casi que al unísono que lo que más les gustaría sería tener un televisor y una cama. Y ella les dice, ay, sí, qué rico una cama y un televisor después de una jornada de trabajo, al menos para uno acostarse a dormir. Y ella le explican que no, que el televisor y la cama no es para ellas, sino para poder dejar a los hijos amarrados teniendo algo que les distraiga mientras ellas van y buscan a ver si les pueden traer una cosa de comer al terminar la noche. Es decir, los niños pasan todo el día con hambre y si tuvieran un televisor, pues al menos tendrían la posibilidad de distraerse para dejarlos amarrados y que ellos se distraigan el hambre de alguna manera viendo algo en el televisor. Entonces, pues bueno, encontramos aquí un relato de algo que les digo yo no conocía, no conocía, eh, digamos que uno más o menos entiende que en el África hay ciertas condiciones. Yo tengo un amigo justamente que trabaja para Médicos Sin Fronteras y que ha estado en varios países del África en esta labor que es muy bonita y muy difícil. eh, pero es muy lindo encontrarse con una autora colombiana que reconstruya esto porque justamente pues también nos permite entender nuestro propio conflicto a la luz de otros conflictos y a la luz de otras vidas que también están mediadas por la violencia y por formas de discriminación y por dificultades que nosotros tal vez atravesamos en el pasado, que seguimos atravesando en otras regiones del país, etcétera, etcétera. Y bueno, esta crónica que les mencionaba de las reinas de Saba, justamente le sirve a Laura Restrepo para la producción de su novela más reciente, que es la novela Canción de Antiguos Amantes, que salió en el 2022, es la más reciente que ha sacado. Y esa novela, pues justamente se desarrolla en este escenario, en este espacio de este cuerno del África donde tantas vidas pues se lleva el mar y tantas vidas logran atravesarlo para igual tener una vida bastante, bastante compleja. Entonces, bueno, les invito a que lean a Laura Restrepo, a que busquen la Biblioteca de Escritoras Colombianas, para que se terminen de leer esta crónica en la antología de crónica y periodismo Las Testigos del Tiempo, para que lean las novelas, los relatos, las cosas que ha producido Laura Restrepo, una autora supremamente comprometida con la violencia, con las condiciones de opresión que han vivido ciertos sectores del mundo, de los seres humanos en general, ¿no? Estamos aquí hablando del África, pero también hablamos de Colombia. Entonces, les queda esta invitación para leer a Laura Restrepo. Yolanda nos quiere compartir algo. Profe, no sé si sea indiscreta, ya salió la última obra de ella, que se llama Soy la daga y soy la herida. Ay, tienes razón, tienes razón. Sí, sí, Esta sí. última, creo que salió este año. Sí, tienes razón. Espérame, la buscamos acá. Porque sí, sí, esta se lanzó en esta Filbo. Si no estoy mal, se estuvo lanzando en la anterior. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Sí, 2025, justamente. Eh, bueno, ahí está. Entonces tenemos una nueva novela. Yo no la recordaba. Gracias por traer la colación, Yolanda. Soy la daga y soy la herida, que también sacó Alfaguara.
Sí, esa la estuvieron promoviendo, no sé por qué no la recordaba, pero la estuvieron promoviendo un montón en la feria del libro. De esta sí que no busqué información, justamente ni siquiera la tenía en órbita, pero bueno, ahí nos queda otra tarea, ¿no? ¿Qué pasó con Soy la daga y Soy la herida? ¿Qué ha pasado con esa novela y cómo la ha recibido el público? Yo la vi mucho, la recuerdo más por la portada que por el título, porque ahora que la mencionaste la busqué y la portada recuerdo que la vi en muchos estantes de la feria del libro. Entonces, bueno, vale la pena también traer a colación Soy la daga y Soy la herida. Y también les invito a que escuchen la entrevista que concedió Laura Restrepo al podcast Paredro, donde habla un poco de su apuesta literaria. Creo que hay dos entrevistas para hablar de dos libros distintos. Entonces les invito también a que escuchen ese podcast. Y bueno, voy a despedirme de quienes están escuchando el podcast grabado. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Eduardo Garnica, profesor de Escrituras Creativas y del programa de Oratoria y Cuentería de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Nos vemos en el próximo episodio para hablar, justamente vamos a tener a Clarice Lispector. Gracias por escuchar.